En la madrugada del 12 de abril de 1981, un crimen brutal sacudió el pequeño pueblo de Keddie, ubicado en el condado de Plumas, al norte de California, una región conocida por sus paisajes naturales deslumbrantes, pero que ese domingo sangriento se convertiría en escenario de uno de los casos criminales más bizarros y sin resolver de la historia estadounidense. Keddie era un lugar tranquilo, casi aislado del mundo moderno, donde las personas vivían en comunidades cerradas y los visitantes eran escasos. Un destino ideal para quienes buscaban paz o aventuras al aire libre, pero que aquel día vería su tranquilidad interrumpida por un acontecimiento trágico e inesperado. La cabaña número 28 del Resort Keddie Resort, ocupada desde noviembre de 1980 por la madre soltera Glenna Sue Sharp, de 36 años, y sus 5 hijos, sería el epicentro de esta historia. Nadie podía imaginar que dentro de esa casa tendría lugar una de las escenas más brutales de la historia local. Sue se había mudado allí en busca de un nuevo comienzo. Su vida no era fácil. Criaba sola a sus 5 hijos enfrentando dificultades financieras y emocionales, pero parecía decidida a darles un hogar seguro, aunque modesto. La noche anterior al descubrimiento de los cuerpos, la casa estaba llena. Además de Sue, estaban presentes su hija Tina, de 12 años, los 2 hijos menores y un amigo de ellos llamado Justin Smart, un niño de aproximadamente 13 años cuya familia mantenía un contacto cercano con los Sharp. Más tarde esa misma noche, alrededor de las 21 horas, John Sharp, de 15 años, hijo de Sue, y su amigo Dana Wingate, de 17, llegaron a la cabaña tras pasar el día fuera. Fueron vistos haciendo autostop cerca de la ciudad de Quincy, a unos 30 minutos de distancia, antes de regresar a casa. Nada indicaba que esa sería la última noche para 3 de esas personas. La rutina aparentemente continuó normalmente. Cenaron, conversaron, quizás jugaron juegos simples como hacen muchas familias alejadas de la civilización. Alrededor de las 8 de la mañana siguiente, Sheila Sharp, la hija mayor de Sue, de 14 años, quien había pasado la noche en la cabaña vecina con una amiga, decidió ir hasta la casa para ver cómo estaban todos. Era algo común, ya que ella frecuentemente ayudaba a cuidar a sus hermanos menores. Al entrar en la cabaña, Sheila encontró una escena que nunca imaginó. Los cuerpos de su madre, Glenna Sue Sharp, de su hermano menor, John Sharp, y del amigo de este, Dana Wingate, estaban tirados en la sala de estar, inmóviles y cubiertos de sangre, en posiciones que sugerían violencia extrema. Los cuerpos estaban atados con cables eléctricos y cinta adhesiva médica, lo que llamó la atención de los investigadores desde el principio. Las cuerdas estaban bien fijas, mostrando que los agresores sabían lo que hacían, o tenían práctica en inmovilizar víctimas. Todos los 3 tenían marcas de golpes por todo el cuerpo y heridas graves causadas por armas blancas, posiblemente cuchillos. Algunos objetos de la casa estaban rotos y las paredes presentaban cortes profundos, como si alguien hubiera usado un cuchillo para marcar el lugar o expresar rabia. Tina Sharp, la hermana más joven de Sheila, de solo 12 años, estaba desaparecida. Su ausencia fue notada inmediatamente, lo que aumentó el pánico entre los residentes locales y familiares que fueron avisados. La policía fue llamada rápidamente, pero nada podría prepararlos para lo que encontrarían en esa cabaña. Mientras tanto, dentro de la propia casa, Sheila encontró a los 2 hermanos menores de Tina, junto con Justin Smart, durmiendo tranquilamente en el dormitorio, sin ningún signo visible de violencia o trauma físico. Aunque parecían intactos, esto intrigó aún más a los investigadores. Cuando despertaron, los 2 hermanos menores dijeron que no habían oído ruidos extraños durante la noche y no recordaban nada inusual. Justin, aunque ileso, dio un testimonio confuso, diciendo haber visto personas durante la madrugada, pero sin estar seguro si era realidad o sueño. A pesar de todo, las pistas comenzaban a surgir. El picaporte de la puerta del dormitorio donde estaban los 3 niños tenía rastros de sangre, lo que generó sospechas sobre el posible involucramiento de Justin en el caso. Pero, hasta ese momento, nadie sabía quién había cometido ese crimen horroroso ni dónde estaba Tina Sharp. Así que cuando la policía llegó a la escena del crimen, en la cabaña número 28 del Keddie Resort, los agentes se encontraron con un ambiente caótico y aterrador. La sangre estaba por todas partes, en las paredes, en el suelo, en los muebles,
y las señales de violencia indicaban que la muerte de las 3 víctimas había sido brutal y prolongada. Los cuerpos de Glenna Sue Sharp, John Sharp y Dana Wingate fueron encontrados en la sala de estar, en posiciones que sugerían que intentaron resistir o escapar. Sus manos estaban atadas con cables eléctricos y cinta adhesiva médica, lo que indicaba que los asesinos tenían la intención clara de inmovilizar a sus víctimas antes de atacarlas físicamente. La ausencia de Tina Sharp era el gran misterio de esa mañana. Ningún niño desaparece sin dejar rastros, pero en ese caso, no había señales claras de lucha o sangre cerca de su cama, lo que generó diversas teorías sobre qué pudo haberle ocurrido a la niña de solo 12 años. Justin Smart, el amigo de los hermanos Sharp, rápidamente se convirtió en el centro de la investigación. Estaba ileso, durmiendo en el dormitorio con los 2 hermanos menores de Tina, pero su comportamiento al despertar llamó la atención de los investigadores. Cuando fue interrogado, Justin dijo haber tenido una experiencia extraña durante la madrugada. Afirmó haberse despertado y haber visto algunas figuras dentro de la casa, pero no pudo decir cuántas eran ni cómo eran. Su memoria parecía turbia, y confesó no saber si eso había sido real o un sueño. A pesar de la confusión en su testimonio, había algo inquietante. Rastros de sangre fueron encontrados en el picaporte del dormitorio donde Justin y los 2 niños pequeños estaban, lo que levantó la sospecha inicial de que él podría haber salido del dormitorio, entrado en contacto con los cuerpos y vuelto a la cama como si nada hubiera pasado. Los 2 hermanos menores de Tina dijeron que durmieron toda la noche y no oyeron ningún sonido inusual. Como eran muy jóvenes, su versión fue considerada menos relevante, aunque la ausencia de lesiones físicas en ellos seguía intrigando a los investigadores. Mientras tanto, Sheila Sharp, la hija mayor de Sue, intentaba entender qué había ocurrido. Ella había pasado la noche anterior en una cabaña cercana con una amiga, lo que la colocaba fuera de la escena del crimen, pero no aliviaba su angustia ante lo que descubrió al regresar a casa. Sheila contó a la policía que, al entrar en la cabaña, sintió un fuerte olor a sangre y notó de inmediato que algo estaba mal. Al revisar la sala de estar, vio los cuerpos de su madre y hermanos y entró en shock, gritando por ayuda y despertando a los niños que estaban en el dormitorio. Con base en estos primeros testimonios, la policía comenzó a trazar una línea de investigación. Las posibles líneas incluían la invasión de la cabaña por desconocidos, venganza personal o incluso un crimen motivado por celos o conflictos familiares. Los investigadores también comenzaron a buscar a Tina Sharp por los alrededores. Perros rastreadores fueron traídos desde Quincy y voluntarios locales ayudaron en las búsquedas por los bosques y montañas que rodeaban el resort. Sin embargo, por más que buscaran, no encontraron ninguna señal de la niña desaparecida. Las búsquedas duraron días, pero fueron interrumpidas al no encontrar ninguna pista concreta. El caso de Tina se convertiría en uno de los mayores misterios registrados en la región, alimentando rumores e historias sombrías sobre el lugar. Sin embargo, la mayor preocupación de la policía era identificar a los autores de los asesinatos. Basándose en la información recopilada, comenzaron a investigar a los familiares cercanos de Justin Smart, ya que él parecía ser la única persona presente en el lugar cuyo testimonio era confuso y contradictorio. Los padres de Justin fueron interrogados repetidamente. La familia vivía relativamente cerca del resort y mantenía una relación cercana con los Sharp. Sin embargo, a pesar de las dudas planteadas por la policía, no había pruebas concretas que los vincularan al crimen. Además de los padres de Justin, otro nombre surgió en las investigaciones, un amigo cercano de la familia, cuya presencia cerca de la cabaña en la noche del crimen no pudo confirmarse. Aún así, la falta de pruebas físicas impidió que cualquier acusación fuera formalizada. Con el paso de los días, las investigaciones comenzaron a enfocarse en el entorno de Justin Smart. Su testimonio confuso sobre lo que supuestamente vio aquella noche parecía no encajar completamente con la escena encontrada dentro de la cabaña. Justin había dicho a los investigadores que se despertó durante la madrugada y vio a algunas personas dentro de la casa, pero al ser cuestionado más detalladamente, no pudo describir claramente quiénes eran esas personas ni cuántas eran. También no supo explicar por qué no gritó o intentó despertar a los otros niños. Esta laguna en su relato llamó la atención de los detectives. Si realmente se había despertado y había visto a alguien en la sala,
Era improbable que no hubiera reaccionado de manera más activa, especialmente considerando que estaba en una casa con otros niños pequeños. Además, el hecho de que haya vuelto a dormir después de esa supuesta visión fue algo que incomodó a los investigadores. La presencia de sangre en el picaporte del dormitorio reforzaba la idea de que él podría haber salido y tocado los cuerpos antes de regresar a la cama. No obstante, Justin era un niño, y la posibilidad de que haya quedado tan asustado como para negar lo que veía o incluso borrar parte de la memoria de esa noche no podía descartarse. El trauma causado por un evento tan brutal podría explicar sus fallos narrativos. A pesar de ello, la policía comenzó a investigar más profundamente la relación entre la familia Sharp y la familia Smart. Los dos niños tenían aproximadamente la misma edad y eran amigos desde hace tiempo, lo que indicaba cierta proximidad entre las familias. A medida que avanzaban los interrogatorios, algunos hechos comenzaron a surgir. El padre de Justin, cuya identidad permaneció bajo cierta sombra durante muchos años, tenía antecedentes de comportamientos agresivos e inestables según relatos de vecinos y conocidos. Además, miembros de la comunidad local revelaron que el padre de Justin venía enfrentando serias dificultades conyugales. Su esposa, madre de Justin, manifestaba deseos de separación desde hacía meses, y este proceso parecía estar directamente relacionado con la influencia de Glenna Sue Sharp. Según información obtenida posteriormente, Sue habría incentivado a la madre de Justin a dejar a su marido, argumentando que era violento y controlador. Esta postura de Sue pudo generar sentimientos de rabia o venganza por parte del padre de Justin, convirtiéndola en un objetivo potencial. Curiosamente, la madre de Justin decidió dejar a su marido al día siguiente del crimen. Este movimiento repentino llamó aún más la atención de los investigadores, que comenzaron a sospechar de que ella pudiera tener conocimiento de algo que no estaba compartiendo. La relación entre John Sharp, el hijo de 15 años de Sue, y el padre de Justin también comenzó a ser examinada. Algunos residentes reportaron haberlos visto juntos en las horas previas al crimen, lo que planteó la hipótesis de que John pudo haber estado con el hombre antes de regresar a la cabaña. Si esto fuera cierto, significaría que John sabía algo, o al menos, tuvo contacto directo con alguien involucrado en los eventos de esa noche. Pero como él estaba entre las víctimas, esta línea de investigación tornaba el caso aún más complejo. Los investigadores también comenzaron a explorar la posibilidad de que el crimen no haya sido cometido por una sola persona. La brutalidad del ataque, el uso de amarras, el estado de las paredes y la ausencia de tina sugerían que al menos dos personas podrían haber participado en los asesinatos. Por otro lado, el hecho de que 3 niños hayan permanecido indemnes dentro de la casa, incluso con toda la violencia ocurriendo a pocos metros de ellos, también generó dudas. ¿Sería posible que los asesinos supieran exactamente lo que estaban haciendo? ¿O tal vez tenían un objetivo específico? Estas preguntas seguirían sin respuesta durante décadas. Pero en esos primeros días, la policía ya comenzaba a formar un perfil inicial de los posibles involucrados, y el nombre del padre de Justin aparecería nuevamente años después en una revelación impactante hecha por un terapeuta. A medida que los días pasaban desde el crimen, el caso comenzó a ganar notoriedad dentro del estado de California, especialmente entre grupos interesados en crímenes reales y fenómenos no resueltos. Periodistas, investigadores independientes e incluso curiosos empezaron a visitar el lugar, intentando encontrar alguna pista que la policía pudiera haber ignorado décadas antes. La ausencia de Tina Sharp, que nunca fue encontrada, alimentó teorías de todo tipo. Desde secuestro hasta muerte ritualística, pasando por fugas voluntarias o incluso posibles involucramientos sobrenaturales. Cada nueva teoría parecía traer más dudas que respuestas. No obstante, fue solo años después, décadas en realidad, que un descubrimiento macabro trajo algo de luz a la historia. En 1984, 3 años después del crimen, la cabeza decapitada de Tina Sharp fue encontrada cerca de Cedar Falls, a unos 50 kilómetros de la cabaña número 28. Este hallazgo impactó profundamente a todos los que seguían el caso. Hasta entonces, había esperanza de que Tina estuviera viva, quizás perdida o secuestrada. Pero este descubrimiento brutal confirmaba lo peor. Ella también había sido víctima de aquella noche sangrienta. El hecho de que solo la cabeza haya sido encontrada,
y en un lugar tan distante del escenario del crimen, planteó nuevas preguntas sobre lo que pudo haber ocurrido tras los asesinatos. ¿Quién transportó el cuerpo? ¿Por qué? Y, sobre todo, ¿por qué solo la cabeza fue dejada allí? Esta descubierta reavivó brevemente el interés de las autoridades locales, pero nuevamente no hubo avances significativos. Sin pruebas concretas, sin testigos confiables y con el paso del tiempo, el caso volvió a ser archivado como sin solución. Aún así, la revelación del terapeuta sobre el padre de Justin Smart continuaba resonando en la mente de muchos. Para algunos, esa información era suficiente para identificar al principal responsable del masacre, aunque él nunca haya enfrentado la justicia. Expertos en psicología criminal analizaron el comportamiento del hombre basándose en los relatos del terapeuta y concluyeron que presentaba características típicas de criminales narcisistas y manipuladores. Personas capaces de cometer actos extremos y justificarlos internamente como necesarios. A pesar de todos estos análisis y teorías, el caso permaneció oficialmente sin culpable. El padre de Justin murió años después sin haber sido formalmente acusado, y el misterio de la cabaña 28 siguió siendo recordado como uno de los crímenes más perturbadores e inexplicables de la historia reciente estadounidense. Con el paso de los años y la falta de un culpable identificado, el caso de la cabaña número 28 se convirtió en terreno fértil para teorías de todo tipo. Desde explicaciones racionales hasta versiones sobrenaturales, cada nueva teoría intentaba llenar el vacío dejado por la justicia oficial. Una de las primeras teorías levantadas por investigadores independientes fue la de que el crimen fue cometido por alguien que ya conocía el lugar y tenía familiaridad con los residentes. La forma en que las víctimas fueron inmovilizadas y atacadas indicaba conocimiento previo, lo que reforzaba la sospecha de que no se trató de invasores aleatorios. Además, el hecho de que 3 niños hayan permanecido intactos dentro de la casa, incluso con toda la violencia ocurriendo cerca de ellos, generó la hipótesis de que los asesinos podrían haber entrado con intención específica. Matar solo a Glenna Sue Sharp, John Sharp y Dana Wingate, sin lastimar a los otros niños. Otra línea de pensamiento considerada por algunos expertos fue la de que el crimen pudo haber sido motivado por venganza personal o conflictos familiares. Como vimos en sesiones anteriores, había indicios de que el padre de Justin Smart podría estar involucrado debido a su separación problemática y la influencia de Sue en su esposa. Sin embargo, esta teoría no explicaba completamente la desaparición de Tina Sharp. Si el objetivo era castigar solo a Sue, ¿por qué llevarse a su hija? ¿Y por qué esconder solo su cabeza 3 años después, en un lugar distante? Esta cuestión alimentó otra teoría bastante popular entre los estudiosos del caso: la posibilidad de que Tina haya sido mantenida viva durante algún tiempo después del crimen. Algunos creían que pudo haber sido secuestrada y retenida en cautiverio antes de ser asesinada y decapitada posteriormente. Otros sugirieron que Tina pudo haber sido usada como cebo o moneda de cambio, tal vez como parte de algo mayor que involucraba grupos marginales o actividades ilegales en la región. Esta teoría, aunque sin pruebas concretas, ganó fuerza debido a la ausencia de respuestas claras. La descubierta de la cabeza decapitada en Feather Falls también abrió espacio para una serie de especulaciones. Algunos creían que el responsable del crimen quería enviar un mensaje, mientras que otros pensaban que el gesto era simbólico, como si alguien quisiera mostrar que sabía más de lo que decía. Sin embargo, análisis forenses posteriores confirmaron que el cráneo era compatible con el perfil de Tina, lo que cerró esta duda específica. Pero no todas las teorías eran racionales o basadas en hechos. Con el tiempo, historias urbanas comenzaron a circular sobre el lugar. Muchos residentes reportaron haber escuchado voces durante la noche cerca de la cabaña abandonada, e incluso juraban ver sombras o figuras humanas donde nadie debería estar. Una de estas leyendas locales hablaba sobre una presencia que acechaba el pueblo de Keddie, especialmente el área del resort. Se decía que, ciertas noches, era posible escuchar gritos provenientes del bosque, o sentir una energía extraña al pasar cerca de la cabaña número 28. Estas historias, aunque claramente exageradas, tuvieron gran impacto en cómo la comunidad veía el lugar. Para muchos, Keddie se había convertido en maldito, un lugar donde la tragedia aún resonaba y donde el mal nunca había sido completamente expulsado.
Investigadores paranormales y curiosos interesados en fenómenos inexplicables comenzaron a visitar el lugar, grabando durante la noche y usando equipos de detección de energía. Algunos afirmaron haber captado sonidos inusuales, pero nada fue comprobado científicamente. A pesar de todas estas teorías circulando, la policía siempre mantuvo la postura de que el crimen fue obra de personas reales, con motivaciones reales, aunque nunca hayan sido identificadas. La ausencia de pruebas físicas y testigos confiables impidió cualquier avance real en el caso. Hoy, décadas después, el caso de la Cabaña 28 sigue rodeado de misterio. Cada teoría trae nuevas preguntas, y ninguna respuesta parece suficiente para explicar totalmente lo que ocurrió aquella noche de abril de 1981. Pero eso solo aumenta el fascinio del público por este crimen que, hasta hoy, permanece sin solución. En los años siguientes al crimen, el caso de la Cabaña 28 permaneció en las páginas olvidadas de periódicos locales y en los recuerdos asustados de los residentes de Keddie. Pero con el paso de las décadas y el crecimiento del interés por crímenes reales, el misterio comenzó a ganar nuevas luces. Documentales, libros, programas de televisión y podcast comenzaron a explorar casos antiguos y no resueltos, buscando respuestas donde la justicia había fallado. Fue en este contexto que el caso de la Cabaña 28 volvió a la palestra. Periodistas especializados en crímenes reales comenzaron a investigar qué realmente ocurrió aquella noche de abril de 1981, entrevistando sobrevivientes, vecinos e incluso expolicías que trabajaron en el caso. Uno de los primeros grandes registros mediáticos sobre el caso vino a través de una serie de reportajes publicados por un sitio web independiente dedicado a historias sombrías e inexplicables. Estas materias trajeron detalles nunca antes divulgados, incluyendo fotos del resort abandonado y mapas del área. Además, algunos miembros de la familia Sharp, que hasta entonces habían mantenido silencio, decidieron hablar abiertamente sobre el trauma vivido en aquella época. Las declaraciones emocionantes de la hermana mayor de Tina, Sheila Sharp, conmovieron a miles de personas y ayudaron a humanizar el caso. Con el aumento del interés público, productores de documentales independientes comenzaron a visitar Keddie, grabando vídeos dentro del bosque y mostrando las ruinas del resort. Algunos de estos proyectos fueron lanzados en plataformas digitales, alcanzando una gran audiencia. Uno de los documentales más famosos sobre el caso fue titulado Cabaña 28. El silencio de Keddie, producido en 2017 por un equipo de investigación criminal y presentado por un reconocido periodista especializado en crímenes no resueltos. La película causó gran sensación entre los fanáticos del género. El documental exploró todas las líneas de investigación posibles, desde la revelación del terapeuta hasta la posible participación del padre de Justin Smart. También contó con testimonios exclusivos de personas que vivieron cerca del resort en aquella época y que nunca habían sido escuchadas oficialmente. Además, el podcast Crimen Verdadero dedicó un episodio entero al caso, trayendo análisis de expertos en psicología criminal, revisiones de informes policiales e incluso simulaciones de cómo pudo haber ocurrido el crimen. El episodio se convirtió en uno de los más descargados de la temporada. Estos medios alternativos terminaron haciendo lo que la policía local no logró: mantener vivo el caso. Con cada nueva producción, surgían teorías, análisis e incluso posibles pistas que podrían ayudar a entender mejor aquel crimen bizarro. Muchos espectadores y oyentes comenzaron a enviar mensajes a los productores, relatando historias personales o información familiar que podría estar relacionada con el caso. Algunas de ellas eran solo especulaciones, pero otras contenían datos interesantes. A pesar de toda esta atención, las autoridades continuaron afirmando que el caso estaba archivado. Sin pruebas físicas concretas, sin testigos confiables y con todos los principales sospechosos ya fallecidos, no había forma de retomar una investigación formal. Sin embargo, esto no impidió que grupos independientes de investigación continuaran sus búsquedas. Muchos voluntarios, fascinados por el caso, pasaron a estudiar documentos antiguos, hacer contacto con familiares de las víctimas e incluso visitar el lugar en busca de algo nuevo. Esta ola de interés también generó debates sobre cómo la policía manejó el caso en aquella época. Expertos señalaron que la falta de preparación y recursos limitó significativamente la recolección de pruebas,
lo cual pudo haber contribuido a que el asesino nunca fuera identificado. Así, el caso de la Cabaña 28 dejó de ser solo una tragedia local para convertirse en parte de un legado mayor. El de los crímenes reales que desafían la lógica, la justicia e incluso la propia memoria humana. Y, aunque sin respuestas, sigue fascinando a quienes buscan comprender el lado más oscuro de la naturaleza humana. Más de 4 décadas han pasado desde aquella noche sangrienta de abril de 1981, pero el caso de la cabaña número 28 todavía resiste al paso del tiempo. Es como si el silencio del bosque alrededor del resort hubiera guardado demasiados secretos para ser olvidados. Lo que ocurrió dentro de aquellas paredes sigue envuelto en misterio. 3 vidas fueron brutalmente cegadas. Una niña desapareció sin dejar rastros claros y una comunidad entera fue sacudida para siempre. Pero más que eso, este crimen se ha convertido en parte de un legado mayor. El de las historias que nos asombran porque nunca encontraron justicia. Y tal vez sea exactamente esta la razón por la que el caso de la Cabaña 28 fascina tanto. Toca un miedo universal. La idea de que, en cualquier momento, la tranquilidad de un hogar puede ser rota por un acto de violencia inesperado e inexplicable. Para los familiares de las víctimas, sin embargo, no es solo una historia distante. Es una herida que nunca cicatrizó por completo. Sheila Sharp, hermana de Tina, dijo una vez: «Me despierto cada día sabiendo que mi familia fue destruida allí. Y nunca tendré todas las respuestas». Esta búsqueda de justicia, de explicaciones y de paz es lo que mueve a tantas personas a seguir investigando casos como este, incluso años después. Porque cuando la justicia falla, queda la memoria. Y mientras haya quien recuerde, el crimen no será olvidado. Muchos expertos en psicología criminal e investigación forense señalan que los casos no resueltos tienen un peso diferente en la sociedad. Nos recuerdan que hay sombras que jamás salen de la mente humana, y que no siempre conseguimos iluminarlo todo. Además, el caso también trajo a colación importantes cuestiones sobre cómo se tratan los crímenes violentos por parte de las autoridades locales. Muchos apuntan que, si la policía hubiera contado con más recursos y entrenamiento adecuado, quizás el resultado habría sido diferente. Keddie, hoy un pueblo fantasma, carga con el peso de esta historia como pocos lugares pueden comprender. Sus calles vacías, sus cabañas abandonadas y la naturaleza que lentamente devora el resort son testigos mudos de un crimen que nadie pudo resolver. Y aún así, incluso con todo el horror, hay algo humano en ello. Una historia de amor familiar, de lucha por supervivencia, de dolor y pérdida. Glenna Sue Sharp era una madre soltera luchando por sus hijos. Sus hijos eran niños llenos de vida, sueños y futuro. Tina Sharp, cuya cabeza fue encontrada 3 años después, merecía crecer, amar, equivocarse y aprender. John Sharp, su hermano, tenía amigos, hobbies y un futuro prometedor. Dana Wingate, amigo de John, también formaba parte de una familia que lo esperaba en casa. Es por esto que este caso toca profundamente. No es solo por el misterio, por los detalles brutales o por la ausencia de culpables. Es porque, antes que nada, esas eran personas reales, con historias reales, que fueron arrebatadas del mundo de forma cruel y sin respuesta. Por fin, queremos invitarte a formar parte de esta memoria colectiva. Comparte este vídeo con alguien que le gusten las historias reales, que se interese por crímenes que desafían la lógica o que simplemente valore la importancia de recordar a quienes fueron olvidados. Si llegaste hasta aquí, significa que te importa. Entonces, haz clic en la campana para activar las notificaciones y no perderte ningún contenido nuevo. Deja tu comentario diciendo qué opinas de este caso, y si tienes alguna teoría sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Y, sobre todo, pulsa el botón de me gusta para ayudar a mantener viva esta historia. Porque mientras haya quien cuente, habrá quien recuerde. Y mientras haya quien recuerde, habrá esperanza de que, algún día, la verdad salga a la luz.